Ahí sí. Gracias por la información. Está acá. Entonces, ¿qué métodos, qué técnicas? Y luego ya procedemos a la investigación, recoger los datos, analizar los datos, hacer el informe, etc. Pero yo pienso que más del 50% de la investigación la reúne cuando hemos abordado un buen problema, hecho una buena revisión bibliográfica y formulado una buena pregunta de investigación. Si eso está claro, el resto va a salir por añadidura, va a salir muy bien. Entonces, ¿hay alguien que ya haya pensado en un problema de investigación? Manuel, ¿has pensado en un problema ya de investigación? No, profe, aún no. Todavía no. Pero está viendo algunas cosas. Ya. Gracias. Daniel, ¿has pensado en algún problema de investigación? Benjamín, ¿has pensado en algún problema de investigación? No, profe, aún no. Todavía no. Bien. Lucas, ¿has pensado en algún problema de investigación? Franco, ¿has pensado en algún problema de investigación? No, profesor. Todavía no. Bien. ¿Y Pablo, has pensado en algún problema de investigación? No, profesor, tampoco. Tampoco. Estefanía, ¿has pensado en algún proyecto, problema de investigación? No, profe. Ya. Thais, ¿has pensado en algún problema de investigación? Yo sí pensé en una. Ya. En cómo mejorar la fuerza de resistencia en disciplina aérea enfocada al circo. Ay, 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 ay. Eso, Ya vamos a ver ese problema. Ya lo vamos a ver. Entonces, una vez que estamos en esta etapa, déjame ver, salir de aquí, de esta pantalla. Top. Vamos a aceptar. Vamos a volver a entrar. Una vez que hemos abordado ese problema de investigación, tenemos entonces que ideas que deben tener en cuenta. Primero, ideas que deben ayudar a resolver el problema. Tenemos que tener ideas que aporten al conocimiento. Y mira lo interesante que aparecen acá. Ideas que permitan generar más interrogantes a futuro. Es decir, que nuestro proyecto de investigación debiera terminar con una respuesta, pero también debiera terminar generando más problemas de investigación. Y estas ideas, por supuesto, deben ser novedosas, alentadoras, emocionantes, que a ti te guste, ¿ya? Inspiradoras, que te permita proyectarte más allá. Entonces, ¿de dónde van a nacer estas ideas? De tu experiencia, ¿viste? La Thais ya tiene una experiencia en el circo y quiere entrar a resolver temas en el circo. Pero va a tener que estudiar lo que está escrito, lo que está video grabado. ¿Qué teorías hay respecto a la fuerza-resistencia? Va a tener que conversar con personas expertas en circo, en acrobacia, en fuerza, en fisiología seguramente. ¿Qué es lo que está escrito en las bases de datos en Internet? Eso va a tener que resolverlo.
Y para eso ya pueden comenzar. Y hoy día debería quedar más o menos, por lo menos la pregunta de nuestra colega, la vamos a tomar de ejemplo para avanzar en este tema y a ella le va a quedar un buen trabajo. Entonces, ¿con qué enfoque vamos a revisar esta idea? ¿Con un enfoque objetivo? Es decir, que los resultados se pueden traducir en números. Los procedimientos también se pueden traducir en números. Por ejemplo, 4 repeticiones con el 60% del RM, etcétera, por 3 semanas, bla, 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 y el resultado significa que mejoró en 2 kilogramos. ¿Te fijas? Todo eso se va traduciendo en cifras objetivas con un enfoque cuantitativo. O vamos a buscar un enfoque subjetivo, como por ejemplo, la percepción de la mejoría del esfuerzo que manifiestan los ejecutantes de la prueba de trapecio en circo. O sea, manifestar la opinión subjetiva de la persona. Y ahí emplearemos otro enfoque cualitativo. O intersubjetivos. Es decir, que una persona puede decir cómo se siente respecto al entrenamiento de la fuerza, si mejoró, y además medirlo. Y aquí tenemos un enfoque mixto, que por un lado se apoya en lo cuantitativo y por otro lado en lo cualitativo. ¿Te fijas? Entonces, nuestro proyecto ya empieza a quedar conformado, así que no desechen su experiencia. Y yo pienso que lo más valioso acá es saber los contactos que tenemos y cuán bien nos llevamos con nuestros profesores, con nuestros entrenadores, con otros deportistas o con otros profesores, para ir buscando esta información y que ellos te aporten información, libros, literatura, papers o artículos científicos, revistas indexadas, bases de datos, y eso te van a permitir ir accediendo a esas bases de datos. Entonces, ¿de aquí nacen? ¿Se ve esta nueva imagen? Se ve la misma nomás. Se ve la misma, ya. Déjame salir entonces. Avísame para salir. Compartir pantalla. Déjame ver. Entonces estamos aquí. Acá. Entonces, una vez que tenemos los elementos del planteamiento del problema, la otra tarea que viene es, ¿cuál es el objetivo general de esta investigación? Generar la pregunta de investigación. Thais, ¿cuál era tu pregunta? Bueno, no está la Thais. Se salió. Pero la pregunta es, ¿qué, cuánto, cómo este programa permite mejorar no sé qué? ¿Ya? Justificar la investigación. ¿Por qué dedicarle tiempo? ¿Para qué dedicarle tiempo? ¿A quién le sirve esta información? ¿Este estudio para qué va a contribuir? ¿Es posible hacer este estudio? ¿Hay dinero? Y si hay dinero de por medio,
tenemos los recursos para ver si podemos ejecutar esta tarea de investigación. Tenemos acceso a los estudios. Mira, en alguna oportunidad yo quise, con un tesista, investigar y medir la etapa de hidratación y deshidratación de los luchadores de lucha greco-romana, y la idea era súper buena para saber, porque como los luchadores entran por categorías de peso, normalmente cuando van a la balanza se deshidratan para pesar menos, pero terminado el proceso de balanza se hidratan y ahí empiezan a tener peso real. Entonces quisimos saber cuánto era lo que los luchadores se deshidrataban para entrar a combate, y además lo íbamos a medir junto con el peso, íbamos a determinar a través de antropometría. Sin embargo, la idea estaba súper buena y él me dijo, no, no es problema porque yo soy parte de la selección chilena, así que me van a dar autorizaciones, no es problema, él era luchador. Pero cuando le presentó este estudio al entrenador, el entrenador le dijo que no. Que no le permitía hacer este estudio porque entregaba información valiosa de la parte de su preparación y que no... Y ahí murió todo. Así que cuando vamos a hacer un proyecto, tenemos que saber si nos van a permitir hacer el proyecto o no. Porque si no nos dejan entrar al recinto, como a mí me ha ocurrido en colegio, que vamos a medir niños de primero básico, estamos de acuerdo y el día que voy a medir el profesor me dice, no, hoy día, ¿por qué no nomás? Y punto, y me dejó afuera con todo el material preparado. Entonces, ver qué tan viable es esa investigación. Y también tenemos que evaluar qué falta por conocer para que ustedes puedan hacer un aporte. Porque si no vamos a hacer un aporte, ¿para qué hacer tanta inversión de tiempo, de personas, de material, de medición, etcétera, para hacer investigación si eso ya está hecho? Entonces, aquí vamos a la otra parte. Esto ya lo vimos. Déjenme cerrar esto. ¿Se ve esta nueva imagen? Sí, perfecto. Gracias. Tenemos entonces un problema cuantitativo. Thais, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Ya, perfecto, porque vamos a trabajar con tu modelo. Ya. ¿Cuál sería entonces el problema de investigación tuyo? ¿Cómo mejorar la fuerza de resistencia en disciplina aérea enfocada al circo? Perfecto. Delimitemos el problema. ¿Fuerza resistencia de a dónde? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Puede ser fuerza resistencia de los pies. Sería como de la musculatura superior, así como tronco y brazos. Eso, tenemos que delimitarlo. Core, Claro, como eso. delimitar el problema, es decir, fuerza flexora del tren superior. Sí, pues. Ya. Bueno, ahí estamos delimitando el problema. Pero sigamos delimitando el problema. Tú dijiste disciplinas aéreas. Sí. ¿Cuál?
Puede ser la tela acrobática, el Ya, trapecio, perfecto. Una de ellas. la tela, Ya, más fácil. delimitamos el problema. ¿Hombres o mujeres? Yo pondría ambos sexos. No sé si Perfecto. hay Perfecto. ¿Principiantes o avesados? más avanzado. Ya, avanzados. Perfecto. Entonces, ¿cómo te iría quedando ahora la pregunta problema? Uf, a ver, ¿cómo mejorar la fuerza del tren superior? La fuerza flexora del tren superior. De acróbatas aéreos avanzados, algo así. De tela, ¿no es cierto? Sí, Por ahí se va, te fijas que no es tan fácil diseñar la pregunta, no, porque finalmente tenemos que, el problema tiene que abordar a eso. tiene que ser específica la pregunta. Sí. Entonces, ¿cuál es tu proposición aquí, Thais? Que las personas que entrenan esta disciplina tengan más información para poder es como ¿Más, especializarse en el área. más información? No, hablemos de los deportistas, pues de los telistas, no sé cómo se llaman. ¿Ya? Sí, así. Hablemos de ello. Tú quieres que mejoren su fuerza, ¿no es cierto? Sí. Y para eso, ¿qué propones tú? O sea, como que serían como diferentes recomendaciones en tema de cómo entrenarlo. O ¿Recomendaciones? sea, no, pues no recomendaciones, como guía, ¿cómo se dice? ¿Cómo Un podría decirse? programa. Tienes que diseñar un Eso, un programa. programa. Sí. Claro, y ahí el programa tiene que tener algunas características. Entonces, sería cómo un programa permite mejorar la fuerza flexora de Mm, o cuánto mejora la fuerza de resistencia del flexora del tren superior producto de la aplicación de un programa de 3 meses, bla, 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 bla. Y por ahí ya. se va formando ya la pregunta problema. Ya entiendo. Listo, tarea. Sí. Porque aquí vamos a relacionar las variables. ¿Cuáles serían las variables? Por un lado, el programa de desarrollo que tú vas a inventar, crear, qué sé yo, y por otro lado, la fuerza, resistencia de la musculatura flexora del tren superior. Ya. Ahí Ahí tenemos serían las dos. dos variables. Y ahí viene la formulación de la pregunta, el ejercicio que estábamos haciendo. ¿Y esto se podrá medir? Sí, yo creo que sí se puede medir, pero ahí podríamos medirlo de forma como la percepción del participante. Yo creo que más como... Lo podemos medir con la percepción. ¿Qué otras formas de medir se le ocurren a ustedes la fuerza flexora del tren superior? Ahí tenemos que entrar a estudiar, ¿te fijas? Sí. Porque podemos hacerlo, yo sé cómo, pero quiero dejarte la tarea, Thais, a ti, ¿ya? Pero te voy a dar un solo dato. Podemos ocupar dinamometría. Y ahí hay que estudiar. Por ejemplo, claro, por ejemplo, todos ustedes han entrado a la sala de musculación que tiene la universidad, ¿no es cierto? Y ahí hay una máquina blanca, inocente, poco usada, o muy usada en realidad, no lo sé, que tiene una barra donde tú te sientas y flexionas, que puede ser detrás de la nuca o por delante de tu cabeza. La polea. La polea. Si a esa polea le ponemos un dinamómetro, me puede decir cuánta flexión puedo ejercer antes del programa y después del programa de ejercicio también me permite
medir cuánta tensión puedo generar yo en esa. ¿Te fijas? Y ahí ya podría. Entonces tú tienes que buscar una forma original, sencilla, apropiada, en fin, para mirar esos grupos musculares que se pueden medir de esa manera. Entonces, así, los elementos que van a guiar nuestro estudio son objetivos. El programa, los días de aplicación, los entrenamientos, las formas de medición, los grupos musculares, la técnica que vamos a usar para medir, etc. Y lo vamos a poder hacer porque la pregunta de investigación es clara. Y justifiquemos el estudio. ¿Por qué y para qué sirve este estudio? Si este estudio tiene éxito, ¿para qué sirve? Si este estudio no tiene éxito, ¿qué información nos va a aportar? O sea, si sirve va a ser como... Bueno, exactamente, ese es el ejercicio. Ese es el ejercicio. Entonces, este estudio, tenemos los recursos, es decir, tenemos la polea, tenemos el dinamómetro, tenemos la... ¿qué sé yo? Tenemos los telistas, ¿cuántos son? ¿Qué alcance van a tener este estudio? Alcance significa solo para personas que hacen tela en circo de nivel avanzado en un lugar X. Pero a lo mejor nos permitiría decir que a nivel nacional o a nivel mundial, todos los que hagan este programa podrían mejorar, en fin. ¿Qué alcance tendrán? Las consecuencias. Las consecuencias significan que si el programa es bueno, yo lo puedo validar, que vamos a tener que validarlo, y lo pondremos en el registro de propiedad intelectual, como programa creado por la TAIS. ¿Eh? La TAIS Urrutia creó este programa, bla, 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 y por lo tanto, aquellos que quieran aplicar este programa tendrán que pedirle permiso a la señorita TAIS. Y todas las publicaciones que se hagan en el futuro aplicando este programa tendrán que mencionar el programa generado, creado por la señorita TAIS. Pero hoy día, ¿cuál es el estado del conocimiento que hay ahí? ¿Y los resultados de esto nos darán una nueva perspectiva para estudiar? Por ejemplo, la gente que hace gimnasia en los parques, por su cuenta, que le llaman calistenia, tienden a lesionarse mucho de la columna. ¿Por qué razón? Porque ellos exageran el trabajo de los brazos. Flexión de brazos, extensión de brazos, todo con brazos. Y uno de los principios del entrenamiento de la fuerza es que primero hay que desarrollar la musculatura del tronco. Si no desarrollas bien la musculatura del tronco, la columna empieza a sufrir mucho y puede lesionarse por los ejercicios porque está mal compensado el desarrollo muscular de esa persona. Entonces, debemos cuidar que el desarrollo sea armónico y debemos primero partir desde el centro, desde el core, abdomen, espalda, glúteos, hacia los extremos. Y la gente del circo muchas veces, y la gente que hace calistenia, parte desde los brazos muchas veces. Entonces, claro, tiene brazos muy fuertes, pero hombros todavía muy débiles. Y los hombros tienen que afirmarse en la estructura que le va a dar el tronco. Y eso empieza a producir problemas técnicos, y los problemas técnicos derivan más tarde o más temprano en lesiones. Entonces, esas son las nuevas perspectivas que hay que estudiar y el estado del conocimiento. Y una vez que esté hecho esto,
hay que afinar esta idea, darle una vuelta, llamar a expertos para que te permitan compartir esta experiencia y iniciarla con el grupo con el cual vas a trabajar. Entonces, veamos. ¿Se ve esta nueva imagen en la pantalla? Sí, profe. Bien. Establecemos objetivos de la investigación. ¿Cuál sería el objetivo general, así, muy en términos globales, Thais, de tu investigación? Pucha, no sé, como es que igual, no sé, profe, porque en el tema hay como súper poca información, sobre todo cómo se entrena. ¿Ya? Entonces, como que sería como aportar información y un plan de entrenamiento donde las personas como puedan desarrollarse sin lesionarse. Entonces, el primer objetivo tuyo sería validar un programa de entrenamiento de la fuerza de resistencia para ta. Ya. Profe, al Ese decir sería el validar, primer ¿eso quiere objetivo. decir que se demuestre que funcione? O que no funcione, o cuánto funciona. ¿Ya? Entonces, lo primero es validar el programa. Para saber si ese programa, como dices tú, funciona o no funciona, o cuánto va a funcionar. Y la segunda condición es aplicar el programa. Y una vez aplicado, vamos a ver si cuánto resulta o no resulta. ¿Ya? Porque todos teóricamente podemos tener una idea. Pero a lo mejor no es la fuerza de resistencia la que hay que mejorar. Es la fuerza potencia. Estoy dando solamente para poner un poco de ají en la conversación, para hacerla más picante esta conversación. Porque, claro. Bueno, ahí les dejo yo eso. Y ahí desarrollamos las preguntas de investigación. Entonces, ¿cuán válido es un programa de investigación, un programa de entrenamiento de la fuerza resistencia del tren de la fuerza flexora del tren superior? ¿Qué nivel de validez? Aquí justificamos y analizamos su viabilidad y evaluemos las deficiencias que hay en el conocimiento del problema, lo que decía Thais. En circo hay poco escrito, hay poco desarrollo científico. La gente entrena más por creencias y por la cultura que se va dando ahí mismo, que el que sabe más le enseña al que sabe menos, pero no es un conocimiento sistemático ordenado, sino que está en base a la experiencia personal. Que a todos se le aplica la misma forma. En fin, ahí habrá que evaluar ese problema. Entonces, veamos aquí. Lo que decíamos al comienzo. El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Entonces decíamos, programa de entrenamiento, desarrollo de la fuerza resistencia del tren superior. Ahí tenemos dos variables. El problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad. ¿Qué efecto produce un programa creado por la TAES, la fuerza resistencia de la musculatura flexora del tren superior? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo se relaciona? Etcétera. Ahí tenemos que ir buscando,
Pero si tú te preguntas, la pregunta siempre debe ir con un qué. ¿En qué condiciones? ¿Cuál? ¿Cómo? No basta con poner signo de interrogación a cualquier frase, a cualquier oración, porque tenemos que decir cuánto, cómo, qué, en qué, para poder medir o tomar esa información y manejarla. ¿Ya? El planteamiento del problema debe implicar una probabilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad única y objetiva. En el caso de la TAES, tiene que medir a la persona la fuerza resistencia del tren superior, de la musculatura flexora. Si alguien piensa estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente. Pues lo sublime y el alma, por ahora, no son observables. Aquí hay un ejemplo extremo que pone el autor Kerlinger para motivarnos a que nosotros cuando pongamos ejemplos que sean tangibles, objetivos, variables que podamos medir, variables que podamos manejar y no hablar de sublime, el alma, el ángel, lo angelical de una persona. ¿Ah? Veamos, y finalmente, ¿cómo justificar el estudio? ¿Quién se va a beneficiar con esto? ¿Las personas o la población que se beneficiará con los resultados de tu investigación? ¿Cuál será el objeto beneficioso o aporte de los resultados de tu investigación? ¿Cuál es el interés que tenemos de otorgar este beneficio con estos productos de investigación? Efectivamente, podemos medir el logro de los objetivos planteados. ¿Es importante este logro? ¿Este estudio es atractivo para las personas que practican y para las personas que son entrenadores o profesores de esta disciplina? Los practicantes y los profesores y los entrenadores de esta disciplina se van a ver beneficiados por estos resultados. Estos resultados me van a arrojar nuevas formas de abordar problemas relacionados a lo que estoy estudiando. ¿Qué tan relevantes son estos supuestos nuevos que van a aparecer? ¿Cómo van a participar los practicantes, los profesores y los entrenadores de los resultados de este estudio? ¿Será aceptado este estudio, el programa? ¿Este tema lo van a asumir bien las personas que van a trabajar aquí? Todos esos son criterios para justificar que este estudio vale la pena hacerlo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos toda esa claridad, podemos seguir avanzando. Entonces, ¿cuál es la tarea que yo no quiero dejar pasar ahora? Que ya no podemos seguir avanzando si usted no tiene un problema de investigación.
Si usted no tiene un problema de investigación, como lo que decía la Thais, pucha, podemos seguir teorizando, teorizando, teorizando hasta el infinito y vamos a saber mucho de metodología de la investigación, pero yo nunca voy a saber hacer una investigación. Entonces, la tarea es que la próxima reunión usted traiga un problema de investigación. Para ese problema, primero va a generar el contexto. Thais, ¿podrías darnos, seguir con tu ejemplo? ¿Cuál sería el contexto de tu problema de investigación? ¿Por qué lo estoy haciendo? El contexto, ¿en qué contexto se da? Es que, como decía usted, pues es como pareció a la calistenia, que se hace como porque él me dijo, él me contó. Bueno, Entonces, entonces tu contexto está radicado en el circo. sí. El circo que ha tomado en estos momentos mucha fuerza porque muchos jóvenes practican, y ahí tú puedes citar alguna bibliografía que refuerce lo que estás diciendo. Ya. Dentro del circo hay muchas, no sé cómo se llama, pruebas, Sí. ¿sí? Como por ejemplo están los acróbatas, están los malabaristas, y cada uno es una disciplina independiente. Tú dale el contexto. Como explicar cómo es todo el desarrollo dentro de, ¿o no? Claro, cuéntanos para poder entender qué tan Ya. valioso es este proyecto de investigación en ese contexto. Ya entiendo. ¿Ya? Y en este contexto, las personas se van enseñando unas a otras, pero no hay mucha evidencia científica. Y si encuentras alguna, la aporta. ¿Ya? Que pueda reportar este investigador, qué sé yo. Y ahí tú empiezas a darle el contexto para llegar a decir, ¿por qué estamos tratando de generar una investigación en este contexto, en artistas o practicantes de la tela que es una prueba que básicamente en fin, tú tendrás que explicar cómo se practica, pero que necesita básicamente de la fuerza X, Y o Z y de las calidades, en fin. Por este motivo, la pregunta de investigación es, o el problema que surge es, ¿cómo mejorar la fuerza a partir de un programa diseñado para bla, bla, bla? En fin. ¿Cómo hacer un marco teórico de...? Todavía no es un marco teórico, es un contexto. Ya. Que el marco teórico, ya lo vamos a ver más adelante, es el marco que entrega la teoría que existe. Y para eso vamos a tener que revisar la teoría. Ya. ¿Ya? Pero en alguna manera tiene razón, Thais. Tiene algo de marco teórico esto. Pero más bien es darle el contexto para saber en qué tiempo, con qué personas, con qué género, qué prueba, qué variables, cuál es el contexto cultural que se nos da, en fin. Y ahí irle dando forma a esto. Entonces, la idea es que la próxima sesión que nos veamos, cada uno de ustedes genere un problema de investigación, pero radicado en un contexto. Si es la escuela, si es el club, si son personas, en fin, sedentarias, si en época de pandemia, ustedes deberán irle dando el contexto. Camila, ¿te queda clara esta parte? Yo sé que la Camila está trabajando ahora. Diego, ¿te queda clara esta parte? Sí, profe. ¿Se te van ocurriendo algunas ideas? Sí. Elabórenla, escríbanla, de manera que la próxima clase vamos a empezar con esto. Lucas, ¿te queda claro? Ya, gracias. Lucas me escribió. ¿Eh? Dice que sí. Manuel, ¿te queda claro? Perfecto. Benjamín, ¿te queda claro?
Sí, profe. Perfecto. Si tienen cualquier duda, no trepiden y escríbanme un mensaje por el email, se identifican de qué cursos son y me hacen la pregunta, ¿ya? Franco, ¿te queda claro? Sí, profe. Ya. Estefanía, ¿va Sí, quedando profe. claro? Sí, Dylan, ¿te queda claro? Sí, una consulta. Toda esta información, las imágenes que mostró, ¿va a subirla ahí al aula? Sí, señor. De Gracias. todas maneras les va a quedar en el video que grabamos, Ay, pero esto lo también la quiero puedes aquí. subir al iAula, no te preocupes. ¿Ya? Bien, entonces la tarea, condición sine qua non, es que la próxima clase, el contexto y la pregunta problema tienen que venir desarrollados para que podamos seguir avanzando. Y yo les pueda ayudar, porque la idea es que a ustedes les vaya muy bien en este curso y la única manera de hacerlo es que vamos construyendo proyectos de manera conjunta, ¿ya? Y ustedes se vayan preguntando entre sí para que se ayuden, porque siempre que te preguntan algo, significa que algo no quedó claro y que lo podemos mejorar. Y eso lo podemos hacer entre todos. Así que nos vemos la próxima sesión. Cualquier cosa no duden en escribirme, yo les subiré este material al aula durante el día de hoy o a más tardar mañana en la mañana. ¿De acuerdo? Ya, profe. Si no hay más preguntas, nos vemos en la próxima sesión. Un abrazo y cuídense mucho, por favor. Chao, profe. Chao, Ya, chao. profe. Chao, Chao, profe. chao, que estén bien.